Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la crisis del Partido Revolucionario Institucional, el otrora invencible en México, está con nosotros Miguel Ángel Romero Miranda. Miguel Ángel es economista y es uno de los más sofisticados analistas políticos que conoce desde adentro, desde las mismas entrañas, al PRI. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, Luis, muchas gracias por esa presentación tan inmerecida. No, pocas gentes tienen calibrado el pulso del partido desde hace muchos años como tú. Encuestas, chismes desde adentro, la historia del partido, todo lo manejas y lo cruzas, más allá de marcos teóricos, y siempre se agradece. Y siempre es a debate, ¿no? Porque hay infinidad de puntos de vista, ¿no? Pero sí es un tema apasionante y es un tema sobre el que le hemos dedicado mucho tiempo. Bueno, durante mucho tiempo el PRI fue visto internacionalmente como un modelo a seguir, sin irnos más lejos en lo que fue el triunfo inmediatamente después de Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? En el año de 1982 con José López Portillo, pues ni siquiera hubo un candidato opositor registrado. Se registró, no, participó Valentín Campa. De manera simbólica. De manera simbólica, pero para ese año el PRI dominaba toda la escena política nacional, senadores, diputados, gobernadores, la mayoría de las alcaldías. Y hoy, ¿no? Resulta que el PRI solamente tiene 3 estados, que el próximo año hay elecciones en 2 de ellos y tiene el peligro de perder. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo explicarnos este derrumbe, como decía al principio, del otrora invencible partidazo? Pues mira, Luis, yo creo que tiene que haber una mirada histórica. La mirada histórica tiene que ver con el momento en el que primero termina lo que fue un desarrollo muy fuerte para mí, que se llama el desarrollo estabilizador, con tasas de crecimiento muy altas, con un crecimiento del nivel de vida fuerte también, pero con muchos temas internos de clase media que había empezado a desarrollarse y que no daban ya al partido hegemónico, como le llamó Sartori después, que siempre le llamábamos nosotros casi único. Y después vienen 2 periodos en los que... En 1970, el fin. 70 y 82, donde ya el tema del modelo de control del gasto, digamos, de ser sensatos y responsables con el país, se pierde, ¿no? Los dos sexenios son sexenios que en ese momento conocíamos como populistas y definíamos el populismo como aquellos presidentes que gastaban más de lo que tenían, ¿no? La maquinita de hacer billetes. La maquinita de hacer billetes, y lo que da toda la oportunidad y todo el criterio de participación de la corriente neoliberal es poner orden en casa, ¿no? Cuando terminamos el 82, terminamos con una crisis brutal, ¿no? Ya el 12.50 del dólar, que era el símbolo de la estabilidad, había pasado desde el sexenio de Desde Echeverría. el 76 fue la devaluación. Desde el 76 ya estábamos en lugares muy altos, ¿no? La inflación, que había sido también del 2% durante los 12 años del desarrollo estabilizado, se había desbordado a más del 100%. Pero sobre todo había lo que le llamaban el desorden en la casa, ¿no? Una participación del Estado en la economía absolutamente desordenada, que dio lugar a que hubiera 1.155 empresas del Estado. Para que veas el tipo de desorden, se llevaron 4 años en el gobierno de Miguel de la Madrid. Hasta el 4º año de gobierno pueden decir hay 1.155 empresas, porque algunas estaban en diferentes situaciones jurídicas y financieras, ¿no? Algunas necesarias, como la Comisión Federal de Electricidad, y otras absurdas. Lo que veíamos ahí nosotros y lo que vemos ahí nosotros es que esas empresas habían sido producto de un caos, ¿no? Si estaba mal la refresquera García Crespo, bueno, pues el gobierno se quedaba con ella. Si el hotel estaba mal, se quedaba con ella. Si Ánfora estaba mal, si los Casimires estaban mal, si los restaurantes estaban mal. Entonces había un desorden.
había muchas empresas muy importantes, ¿no? CFE, Teléfonos de México, Altos Hornos. Y en el 82, cuando llega la primera, digamos, ola de tecnócratas, ahí el primer jefe tecnócrata es Salinas, el jefe de la tecnocracia desde que llegan en el 82. Más que de la Madrid. Más que de la Madrid, porque de la Madrid fue presidente la Madrid estudió en Harvard. 82 al 88. Sí. De la Madrid es el presidente, estudia en Harvard, pero es un abogado que no tiene, que lo vamos conociendo después de ser presidente, ¿no? Cuando él acusa ya en las entrevistas mucho más recientes que hizo, sobre todo con Carmen Aristé. Vamos viendo un presidente nacionalista que nos sorprende y que no es el que tiene esa visión de lo que pasó en su periodo, ¿no? Y entonces Salinas de Gortari se convierte en el jefe de la tecnocracia, ¿no? Y desde ahí va construyendo y construye su candidatura. Pero ¿a base de qué la construye? Es muy interesante ver que lo que vamos a ver aquí son 3 momentos importantes del PRI, donde llegan con un plan muy definido ya antes de tomar la presidencia. Por ejemplo, en el 82, cambios constitucionales al artículo 25, 26, 27 y 28. En esos cambios importantes queda el artículo 28, donde se define la participación del Estado en la economía, ¿no? Entonces se hacen 2 áreas, las prioritarias y las estratégicas. En las estratégicas queda un listado muy importante, donde está Pemex, CFE y muchas otras más, que después se va achicando a lo largo del tiempo. Y en las prioritarias no se define quiénes son. Todas las que quedan fuera de aquí fueron las que se fueron a vender, casi todas en el siguiente sexenio, ya con Carlos Como Salinas. venta de garage. Pero la Constitución se modificó y es muy interesante cuando lees la parte de la relatoría de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, cómo ahí los diputados que venían de la izquierda, pues en ese tiempo, pues la gente del PPS, ya estaba no me acuerdo si era el Partido Comunista, estaba Rolando Cordera, estaban algunos... Sí, ellos entran a partir de la reforma del 78, en el ¿no? 82, salen y en el 82 ya están, ya hizo ¿no? debut, ¿no? Bueno, el 79. En el 79 entran primero y es ya como partido unificado. Y entonces cuando vas leyendo toda la relatoría te das cuenta que la izquierda estaba feliz de la vida porque por fin había un capítulo estratégico donde de aquí en adelante el Estado no podía deshacerse de las empresas, que era una demanda vieja de los comunistas, de los socialistas. Obviamente las demandas que tenían eran de unas ramas muy amplias, ¿no? Querían la industria farmacéutica. Fíjate qué visión, que si fuera hoy sería estratégico. Es estratégica. Veamos India, por ejemplo. Es estratégica, ¿no? Y nunca la habíamos visto como esta. Veíamos como un exceso de los comunistas de todo el tema, ¿no? Pero bueno, pues es una de las maneras en las que yo veo y releo las cosas y digo, bueno, qué manera de engañar haciendo política, ¿no? Que por un lado dice uno, pues que trampa, pero por otro lado, como asesor, como analista político, dices, qué fascinante la vida. Dices, esa fue la primera. Es la primera en donde ya queda claro que entonces van a privatizar todas estas que no servían para nada, que no tenían por qué haber estado, pero muchas otras más, ¿no? Como ya vamos en el siguiente sexenio con Salinas. Pero no sería importante, antes de adelantarnos al sexenio, la entrada de México al GATT, lo que hoy sería la entrada de México al GATT fue antes. Comercio, fue en el 86, ¿no? Fue, si no mal recuerdo, ya estábamos entrando ahí con López Portillo. O cuando menos con López Portillo se quedado... Se comenzó, pero entramos realmente en 86, bueno, si no estoy yo mal. Y viene esa ola internacional también, se abren, ¿no? Las fronteras. Ya se quedan los modelos, estos modelos de desarrollo hacia adentro, pasan a la historia y entonces viene todo digamos, la parte que ahora conocemos, ¿no? Ya como libre mercado, sin fronteras, menores aranceles, no hay que producir lo que te salga caro, el comercio internacional te sirve para disminuir. Toda esa parte ideológica, digamos, del neoliberalismo que conocemos ya a la perfección. Pues yo lo que quiero poner énfasis es en lo concreto de la visión que tenían al llegar a la presidencia, ¿no? En el 88. Porque lo hicieron en diciembre de 1982. Llegando, hacen los cambios constitucionales, pero que son bien recibidos por la izquierda, ¿no? Bueno, después viene Salinas y Salinas hace las ventas. Y entonces a Salinas le toca pues negociar Telmex, sobre todo, que es una negociación
que digamos... Hay que vender bienes para resolver males, decía. Decía, pero si tú revisas la manera en que se vendió Telmex, los argumentos que siempre han sido los mismos, ¿no? Pero los argumentos, no tenemos dinero, no tenemos tan, no tenemos tan. Hay unas investigaciones impresionantes en teoría y política, que es una revista que se hicieron a partir de muchos teóricos ahí en la Facultad de Economía. Muchos latinoamericanos aislados en México. Donde Enrique de la Garza... lo único que hace es sacar el convenio, ¿no? A ver cuál fue el convenio que se estableció, las reglas en las que se vende Telmex. Interesantísimo saber que pasamos de un monopolio privado a un monopolio público, ¿no? O al revés, de un monopúblico a un privado. Público a privado, ¿no? Entonces le dieron 5 años de monopolio absoluto, ¿no? Además se los dan de la manera en que lo venden, pues es muy bueno, porque no tiene recursos suficientes, entonces le dan chance de comprarlas y venderlas después, ¿no? Entonces, subir las tarifas en un momento en que había pactos para no subir tarifas. Entonces, el enriquecimiento de Slim, de ser pues un financiero o un empresario importante, a ser el hombre más rico del mundo durante algún tiempo, se explica por las condiciones específicas en las que le entregan. Y ahora ya vemos, por ejemplo, Ancira con Altos Hornos de México, y en fin, las mineras y tantas otras cosas que se explican en la forma en que las propiedades estatales pasaron a ser propiedad. ¿Y cómo afecta eso al PRI? Bueno, surge la corriente democrática justo por eso, porque hay una crisis económica, hay que reconocerla, y hay un exceso de participación del Estado, pero también viene todo un modelo, viene todo un proyecto que rompe con toda la tradición del PRI, y entonces vienen recortes, vienen salarios con acuerdos que hay, no aumentan los salarios, hay una disminución del nivel de vida, el Estado se contrae en muchas de sus actividades, se empiezan a perder las condiciones de vida de la política de beneficio que el Estado tenía, ¿no? Entonces, la respuesta es la corriente democrática. La corriente democrática parece de Cuauhtémoc, de Porfirio, de Ifigenia, ¿no? De ellos tres, básicamente, que recuerde ahorita. Y la corriente parece que es un problema exclusivamente político y por eso dice, vamos a hacer una elección democrática, ¿no? Democraticemos al PRI. Pero Ifigenia hace todo un planteamiento económico también, ¿no? Y entonces aparece no solo como un planteamiento político interno de la democratización del PRI, en donde queda muy claro el PRI donde controla, ¿no? Que es exactamente lo que está pasando ahorita. No ha cambiado el PRI en esos controles, o sea, de lo que pasó la corriente a lo que pasa ahora es exactamente lo mismo. O sea, internamente funciona igual. Y de igual, cuando uno lo revisa dices, no puede ser, ¿no? Por eso el dirigente actual, vamos a dar ese brinco, si se permite, tiene todo el control del partido, porque el control del partido, la manera en que está organizado el PRI le permite que el que esté al frente pueda tener controles, ¿no? Bueno, pues regresando, entonces hay un gran pleito, y ya sabemos lo que pasó en el 88, hay una gran decisión. En la elección ya de la elección de Salinas, hay un debate si ganó o no ganó, si ganó, si se cayó para que fuera más del 50, en fin, pero la elección ya desde ahí queda dañada, queda hecha. Y se forman, por otro lado, empieza a formarse ya esos periodistas forman en el 89, el PRD, ¿no? El 5 de mayo del 89, Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que desde el 88, como respuesta a lo que hicieron en el 82-88, hay una gran decisión del partido, ¿no? Luego viene digamos, el asesinato de Colosio, ya al final del sexenio 1994. Que abre de nuevo otra posibilidad de que llegara al PRI, como candidato del PRI, un personaje que no tenía nada que ver con el PRI, ¿no? Nosotros podemos investigar, hemos hecho una investigación sobre los presidentes anteriormente y no hay nada de que Zedillo lo vincule al PRI, lo haga ser orgullosamente priista o que haya trabajado para cosas del PRI, ¿no? Entonces, o sea, está dentro del PRI, pero es ajeno a su lógica, su funcionamiento, a su historia. Y lo que sabemos era de un desprecio del PRI, ¿no? Eso ya ha quedado muy acreditado en muchos textos.
que Zedillo nunca quiso, nunca se sintió, nunca fue un priista orgulloso de serlo, ¿no? Le chocaba el PRI, ¿no? Y fíjate que lo importante ahí es que otra vez en diciembre, pero ahora del 94, llegan con un planteamiento muy importante, ni más ni menos que modificar la Suprema Corte de Justicia en su totalidad, ¿no? Es decir, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia? Pues es la que establece o define todo el marco jurídico. No lo define ella, sino dice qué es constitucional, qué no es constitucional, quién gana, quién no gana. Una maniobra estilo Fujimori. Pero lo realmente relevante aquí, de nuevo, como sucedió en el 82, es que la izquierda no dice nada. Si tú revisas los textos de los periódicos de diciembre del 82, yo no veo, y es más, ni hasta del 94, ni hasta la fecha hay gente que no sabe que eso ocurrió. ¿Qué significa tener una posibilidad de que un poder, que en este caso es el Poder Judicial, puedas cambiarlo total y absolutamente? Bueno, pues estamos viendo lo de Estados Unidos, ¿no? Trump llegó y cambió, pero cambió algunos, ¿no? Tienen mayoría ahora y ahora quieren ver cómo recuperan y cómo equilibran ese poder. Es importantísimo. El mismo AMLO lo está viviendo, ¿no? Muchas de las decisiones pues, no pueden pasar porque las paran, porque hay equilibrio de poderes, ¿no? Porque la democracia es eso. Pero en el caso de los 6 años de Ernesto Zedillo, el poder judicial estaba en sus manos, absolutamente, ¿no? 20 años, dos ministros. Los ministros se mantuvieron en el tiempo. Los ministros hicieron un cambio ahora, ¿no? Todos los ministros, la argumentación vino de los tecnócratas. No es bueno que cambies a todos los ministros de una sola manera, pues hay que ver, dejas a algunos para que se tengan experiencia. Y con esa argumentación, pues llegaron a haber 2 ministros que duraron 20 años, ¿no? Pero hubo otros que duraron 15, otros que duraron 12. Entonces, no solamente hubo un cambio ahí, que en el caso de Fujimori le llamaron el golpe de Estado, ¿cómo le llamaban? Golpe de Estado, bueno, aquí, sino que dio también la posibilidad de un poder transeccional para que el neoliberalismo siempre ganara las discusiones, ¿no? ¿Cuál fue la discusión más fuerte que se dio en el sexenio de Zedillo? Pues fue preguntar si se cobraban intereses sobre intereses, ¿no? Para la deuda, el anatocismo. El anatocismo famoso. Y ganaron todas las discusiones. Y entonces, ¿para qué sirvió ese cambio que se dio en diciembre del 94? Pues para darle durabilidad de por vida hasta ahora y hasta no sé cuánto tiempo más, pues al modelo neoliberal. Todas las discusiones jurídicas topan. Sin embargo, inmediatamente después de Ernesto Zedillo, el PRI pierde las elecciones y llega un candidato de corte empresarial con las siglas del Partido Acción Nacional, un partido de derecha, de centro derecha. Bueno, pierde porque quisieron que perdiera, ¿no? Porque se hizo el IFE, porque se hizo el tribunal. El IFE es el órgano electoral. El Instituto Federal Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones en nuestro país. Y se hizo el Tribunal Electoral, fue otra cosa aparte del Tribunal Federal, digamos, un órgano jurídico que solamente iba a calificar y igual que la Suprema Corte, lo que decide es inapelable, ¿no? ¿Te parece, Miguel Ángel, si vamos a una pequeña pausa? Me parece muy bien. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el analista político Miguel Ángel Romero Miranda sobre la crisis del Partido Revolucionario Institucional en México. Miguel Ángel, nos fuimos a una pausa con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2000. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, mira, para la tesis central que yo tengo es que
al PRI lo ha afectado y siempre ha perdido cuando los presidentes de la República han sido los que encabezan las decisiones neoliberales. El efecto fundamental es que el PRI es afectado. Aquí, por ejemplo, los 6 años que duró Zedillo, el PRI pierde, y cuando llega Fox, estaban pensando que Fox iba a profundizar por el perfil que tenía en las medidas para fortalecer el neoliberalismo. Sin embargo, Fox es incapaz. Su primera decisión es más de corte político y trata de resolver, como lo había dicho en su campaña, en 5 minutos el tema del EZ, y se pierde ahí. El zapatismo. El zapatismo en México. No lo resuelve, ¿no? Y entonces pasan los 6 años y no hay avances importantes. El PRI se mantiene en una postura... No hay cambio tampoco en el régimen político. No hay nada, ni... pero el PRI se mantiene en una postura crítica de confrontación al PRI y al PAN en particular. Hay una división de nuevo en el PRI, porque un sector del PRI, ahí en este caso encabezado por la profesora Elvestel Gordillo, en la segunda parte del sexenio, quiere impulsar la agenda de los panistas, de Fox en particular, con la privatización del sector eléctrico, ¿no? Hay que decir que la privatización del sector eléctrico lo intentó Zedillo y fracasó porque los priistas se opusieron. Lo intentó Fox en su primer periodo, de sus primeros 3 años, y fracasó porque el PRI lo impidió. Y en su segundo periodo no solamente no avanza la agenda, sino hay una escisión en el PRI. Elvestel tiene que dejar la coordinación y prácticamente es expulsada del partido, ¿no? Entonces, mientras el PRI es oposición, al PRI le va bien. Termina el 2006 con amplias posibilidades de ganar la elección. Sin embargo, una división interna de nuevo hace que las posibilidades, en ese caso del candidato Roberto Madrazo, que ya no vamos a ahondar más en qué es y quién es, se ve impedido de ganar, se va al tercer lugar, y ahí el PRI recibe por divisiones internas poca votación. 106 diputados, son los menos que ha tenido en la historia, bueno, hasta ese momento eran los menos, y 33 senadores de 66 que tenía, ¿no? Entonces al PRI le va muy mal por razones internas, y después hay una clara ya escisión entre los personajes tecnócratas que estaban incrustados en el gobierno y en el PRI, que ya directamente se van a participar en el gobierno de Fox. El caso más ilustrativo es el de Luis Telles, que fue secretario de Energía y fue jefe de gabinete de Ernesto Zedillo, y fue subsecretario de la reforma agraria también, ¿no? Déjame saltar ahora, porque si no se nos va a agotar el tiempo. ¿Cómo explicarnos la actual crisis, donde hay exgobernadores que piden la renuncia del dirigente nacional del PRI, derrotas electorales, un escenario catastrófico? ¿Cómo explicárnoslos en este momento? Bueno, es que la explicación está desde el 2018, desde el 2012, cuando llega de nuevo un presidente del PRI y trae una agenda ajena al partido. Pero el partido se ve disciplinado. Enrique Peña Nieto impone 2018. Un pacto por México, donde vienen todos los cambios constitucionales que le hacían falta desde hacía mucho tiempo al régimen neoliberal para ir segundo ciclo de reformas neoliberales. El tercero. Tercer ciclo de reformas neoliberales, ¿no? Importante. Primero fue Salinas, después fue Zedillo y ahora fue Peña Nieto. Eso hace que al interior del PRI, a diferencia de lo que había sucedido antes, todo el mundo se pliega y el neoliberalismo avanza de manera significativa sin resistencias de ninguno de los priistas, ¿no? Sí, obviamente empezamos al final a ver las consecuencias que el PRI va teniendo. El día de hoy no hay quien defienda ya posturas contrarias. Lo vimos en la discusión de la reforma eléctrica. PRI y PAN están absolutamente de acuerdo con la parte del PRD que existe. Entonces, no hay quien esté defendiendo las posturas que definieron a los dos grandes bloques, ¿no?
Entonces ahora lo que está en discusión ya no es una postura política, ideológica, sino es la candidatura del 24, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va a ser el candidato del 24, ¿no? Si dejan a Lito, que es el presidente actual del PRI, ¿no? Alejandro Moreno, pues es probable que se forme el frente, que el PRI no lleve candidatura y que sea o un externo a todos los partidos o un candidato panista el que vaya adelante por las condiciones numéricas que tiene, ¿no? Pero la discusión ahorita ya no tiene que ver con lo que estábamos platicando, de todos los expresidentes y todos los candidatos que hay dentro del PRI, llámese como se llame, enarbolan ya una postura absolutamente similar a la que tienen los neoliberales. En un minuto, el neoliberalismo fue el veneno del PRI. El neoliberalismo, lo que avanza el neoliberalismo, lo va perdiendo el PRI. Entre más avanzaba el neoliberalismo, el PRI más y más y más perdía, ¿no? Yo lo podría decir en una frase, el neoliberalismo avanza y profundiza y es dominante gracias a la debilidad y a la derrota del PRI. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Luis, a ti. Muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, lo esperamos la semana que viene aquí en Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.